Los seguidores de este inmundo y pestilente canal ya deberían conocer mi opinión respecto a la cinta dirigida por Zack Snyder, Batman v Superman Dawn of Justice. No pienso que sea una obra maestra, pero tampoco es una mierda del tamaño de una catedral. Sin embargo, y esto se debe aceptar, nos guste o no, la película, sus escritores y su director han fracasado estrepitosamente en la ejecución, no en balde al planteamiento. Muchas ideas del filme son interesantes por lo menos, pero desgraciadamente, los encargados de colosal proyecto no estuvieron al nivel para explotar todas y cada una de ellas, o mínimo, muchas. En su lugar, tuvimos un cascarón vacío a la mitad, un libro con dibujos bonitos e historia inconsistente, un cómic dibujado por Jim Lee, y escrito por Dan Jurgens. Un par de compañeros míos, Scorten y Jackson Hood, han elaborado y explotado sus propias versiones de esta peculiar película. Os recomiendo encarecidamente que les echen un vistazo, estoy seguro que a más de uno les encantará. Ahora bien, ¿cómo habría mejorado alguien como yo este esperpento a medias? Es sabido por varios que he escrito y dirigido diferentes cortometrajes sobre el murciélago, ya sea en solitario o con ayuda de algunos compañeros. ¿Pero qué habría cambiado en la historia? ¿O qué habría agregado en su lugar? Eso, amigos míos, lo pienso responder en este extenso y longevo video. Sin más preámbulos, ante ustedes, mi versión de Batman v Superman Dawn of Justice. Antes de comenzar con la narración, es de especial importancia remarcar mi casting ficticio para esta hipotética historia entre el hombre murciélago y el último hijo de Krypton. Ben Affleck permanecería como Batman y Bruce Wayne, de igual forma que Henry Cavill como Clark Kent y Superman, y Gal Gadot como Wonder Woman. Recuerden, solo Wonder Woman. Por una razón no la he mencionado como Diana Prince. Ellos serían ciertamente los protagonistas de esta cruzada, la cual está dividida en dos tramas principales. La primera trama gira alrededor de Batman y Superman, lógicamente, mientras que la segunda trama gira alrededor de Wonder Woman, consiguiéndose así un perfecto equilibrio entre el trío, pero a la vez más complicado, pues además de hacer pasar a Batman por la puerta grande, también se estaría haciendo con Wonder Woman. Los villanos principales vendrían a ser simplemente dos: Bryan Cranston como Lex Luthor y Jesse Eisenberg como Edward Norton, también conocido como el Acertijo. Esto de hecho no es solo una de mis alocadas teorías. Originalmente, Bryan Cranston iba a interpretar a la némesis de Superman, y Eisenberg se haría con el papel del narcisista villano de interrogantes, pero Snyder quedó tan fascinado con Eisenberg que, literalmente, rehizo a Luthor de cero solo para que el joven actor pudiera ajustarse a la historia de la cinta. Y todos los presentes sabemos cómo terminó eso. No fue un mal resultado para mí, pero prefiero 1000 millones de veces más al Lex Calculador del cómic, naturalmente. Por ende, en esta historia tendríamos como ejes principales a Batman, Superman, el Acertijo, Wonder Woman y a Lex Luthor, sin contar a otros personajes secundarios o cameos. Comencemos pues con la parte que a todos les interesa. La historia comienza con un flashback de la destrucción del planeta Krypton. Podemos presenciar la nave del pequeño Kal-El avanzando por galaxias, planetas y paisajes espaciales muy hermosos, todo ello decorado con la ya famosa y clásica Beautiful Lie, a la vez que de fondo escuchamos un monólogo de Clark Kent sobre su vida como ciudadano y defensor de Metrópolis. La nave sigue su curso hasta llegar a la Tierra, cruzando los cielos de Gotham City. En el cielo nocturno, esta ciudad casi parece Metrópolis, es muy limpia y glamurosa. Pero esa hermosa mentira es derrumbada con un sonoro disparo. Descendemos a las apestosas y ruinosas calles de la ciudad, muy asfixiantes y góticas. Un hombre estaba huyendo de un callejón, aterrado, o esa era la impresión, porque este Druan hasta tropezó y cayó hacia un contenedor de basura, pero de todas formas escapó. Nos vamos adentrando lentamente al callejón, y esta vez escuchamos la voz de Bruce, su monólogo deprimente y pesimista, todo lo contrario a las palabras del Hombre de Acero. Habla sobre la muerte de sus padres y cómo eso lo cambió. Nos acercamos desde el contenedor de basura hasta el rostro de un joven Bruce, mirando los cuerpos de sus padres, ensangrentados e iluminados por una farola del callejón. No podíamos ver el rostro del niño, pero una vez lo hacemos, nos encontramos con una bestia, un monstruo en busca de venganza. Bruce Wayne había muerto con sus padres esa noche, y ahora ya solo quedaba Batman.
Con un efecto de transición en forma de relámpago, seguimos contemplando sus pálidos y espectrales ojos blancos, ahora ya convertido en Batman. A la vez que nos alejamos de la posición del murciélago, situado en un tejado cualquiera de Gotham City, 20 años después de ese suceso, rodeado de gárgolas de piedra y azotado por la lluvia. Este prólogo termina con Batman escuchando los gritos de una chica a la distancia y perdiéndose entre las sombras de su ahora derrumbada y corrupta ciudad gótica. Con nuestros dos protagonistas a duras penas introducidos, la acción se traslada a un lugar desconocido, a una especie de laboratorio. Unos doctores estaban experimentando con una mujer de extraña y pálida tez azulada. Llevaban trajes de protección y sus herramientas eran extrañas, avanzadas pero deformadas, no parecen de este planeta, y si me lo preguntan, yo diría que esa mujer es Killer Frost, pero no sabría responderlo porque a duras penas tenemos enfoques a su cuerpo, pues está tapada con manteles y solo podemos observar parte de sus costillas. Estos hombres le están extrayendo sangre, la mueven a unos contenedores especiales, también extraños. Estos comienzan a sentirse observados, o esa es la impresión de algunos médicos del lugar. Y así es. Inesperadamente, una figura femenina pero guerrera entra en la sala a través de los conductos de ventilación, noqueando a todos los presentes, excepto a uno de los enfermeros. Esta extraña guerrera, oculta entre las sombras, le solicita información al hombre sobre una especie de proyecto clandestino ilegal, simplemente apodado Meta. El hombre afirma no saber nada, pero la chica utiliza una especie de lazo mágico, el cual brilla en la oscuridad con un color muy dorado y elegante. Estrangulándolo con él, el hombre canta como un canario y comienza a revelar información clasificada sobre ese proyecto. No revela gran cosa en realidad, solo que tenían en su posesión a decenas de personas para experimentar con ellos. Más allá de querer saber sus identidades, ella solo quiere conocer al responsable, pero antes de que pueda decir un nombre, su cabeza explota en 1000 pedazos, salpicando a esta de sangre. Una nanobomba. Sin poder buscar más información, se ve obligada a marcharse, no sin antes recoger una de las cubetas de sangre de esa extraña mujer. Tiene que irse porque los guardias del establecimiento se estaban acercando, gracias a la susodicha explosión. Ella consigue regresar al acueducto pero todo el laboratorio es alarmado, dificultando así su escape. La chica se había infiltrado a través de un elaborado plan, utilizando diferentes zonas de todo el lugar, oculto bajo tierra, de más de 5 pisos en el subsuelo. Tras verse acorralada para su sorpresa en el segundo piso bajo tierra, se ve obligada a combatir a los ahora revelados soldados, implicando que estaba infiltrándose en una base militar. Wonder Woman, en su santa gloria, barre el piso con todos los soldados y guardias que tratan de detenerla, utilizando su escudo, su espada y su lazo de la verdad. Tras eliminar a una veintena de hombres, consigue sobresalir al exterior, solo para ser emboscada por otra veintena de hombres. Se nos revela entonces al capitán de estos soldados, Anatoly Kniazev, interpretado por Callan Murphy. Aparentemente, es el comandante de estos hombres, no hay diferencia alguna respecto a su caracterización en la película original por el momento, más allá de que esta versión parece ya haber tenido encuentros con la Mujer Maravilla porque la deja escapar, no sin antes probar un experimento suyo, una especie de lanzacohetes avanzado que detona en una explosión verde. Antes de que la heroína consiga escapar del establecimiento ocultándose en un bosque cercano a un río, un proyectil impacta cerca de la chica, dañándola y haciendo que caiga al río. Los soldados la dan por muerta, pero Anatoly sabe que sigue con vida dado su historial con ella. No se confirma que los proyectiles hayan sido construidos con kriptonita, pero tampoco se desmiente. No muy lejos de allí, a unos cuantos cientos de metros, la figura de la mujer emerge del río, en una orilla, a salvo, pero severamente lastimada. Pero sanará, eso no es nada, la han atacado peor. Se revela entonces que esa base militar secreta está ubicada a unos cuantos kilómetros a las afueras de Metrópolis, con la chica caminando por el pasto, iluminada por la pálida luz de la luna. Con una de las tramas ya iniciadas, la escena se traslada a la mañana siguiente, dirigiéndose al Daily Planet. A diferencia de la penosa caracterización de este icónico edificio en la película, tal cual lo habría hecho Christopher Nolan, en mi versión se conservaría la característica pelota terráquea en el techo, la escena comenzaría con la cámara enfocando esta. De hecho, mi Metrópolis no sería muy distante a la versión de Snyder. Bueno, sí. Demasiado. Sería una ciudad de ensueño, un paraíso terrenal, una utopía. La ciudad del mañana con mayúsculas. Edificios futuristas, avanzados en tecnología y diseño. Un perfecto decorado creado por ordenador y mezclado con la realidad, naturalmente.
Clark Kent y Jimmy Olsen, interpretado por Neil Patrick Harris, pasearían por las calles, conversando sobre un reportaje elaborado esa misma mañana, respecto a otra de las acciones del Hombre de Acero, en esta ocasión deteniendo un atentado terrorista de un criminal simplemente llamado Corben, un lunático, o eso dice Olsen. Kent también cree lo mismo pero tampoco crucifica al hombre, pues no todas las personas nacen siendo villanos o héroes. Clark se reserva el comentar al respecto, ya que no le gusta opinar mucho sobre las noticias habituales, pues no le agradaría meterse en problemas. La reputación de Clark como periodista es muy invisible, por no mencionar patosa. La actitud de Clark siempre es muy tímida pero agradable, algo patosa también, pero sin llegar a las fronteras de un estúpido. Simplemente es un buen tipo, algo tonto, pero una buena persona, inteligente y valiente cuando le corresponde y debe serlo. Los chicos se estaban dirigiendo a una rueda de prensa a unas cuantas manzanas de la editorial para reunirse con Lois Lane, interpretada por Amy Adams, la cual no permitían acceder al precinto por culpa de unos guardaespaldas algo molestos, pero tras unas cuantas sugerencias y halagos, ella y sus recién llegados amigos consiguieron entrar a esa especie de gala pública, pues esperaban un anuncio. Como ya algunos suponen, esto supone la introducción del ex Luthor en la película. De cara al público, Luthor, interpretado por Bryan Cranston, es un buen tipo, alguien amigable y sociable, muy intelectual y guay pese a su edad. De hecho, medida sube al escenario, pasa alrededor de varios ciudadanos de la ciudad, saludándolos a todos y hasta soportando la presión de un perro, el cual se había escapado de su dueño. Su guardaespaldas, Merky Graves, interpretada en esta ocasión por Elodie Young, trató de protegerlo pero Luthor simplemente se acercó a la mascota y la acarició, jugando con él, para más tarde devolvérselo a su dueño, un niño enfermo en silla de ruedas, quien le entregó una carta. Pueden imaginarse a esta cara de Luthor como si su personaje en Malcolm in the Middle fuera más intelectual y político, quitando todo rastro de patoso humorístico. Luthor había organizado este anuncio público porque mi versión del personaje, además de ser político, también compite en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Recapitulando en los sucesos de Man of Steel, como ya se imaginarán, varios edificios construidos por Lex fueron destruidos, incluyendo su propio rascacielos, que terminó con varias decenas de personas heridas y muertas. Por fortuna, la construcción de su edificio principal era tan avanzada que inclusive con Zod y Superman atravesándolos, el edificio siguió en pie, evitando una catástrofe de proporciones bíblicas para Lex y sus amigos. Ese pequeño gran detalle le sirvió como propulsor para su campaña electoral. Resulta que con todo el daño ocurrido en Metrópolis, la alcaldesa de la ciudad, interpretada por Holly Hunter, perdió sus piernas durante el altercado alienígena. LexCorp inició su campaña como presidente anunciando una prótesis avanzada para los ciudadanos con daños irreparables, y la primera víctima beneficiada fue la alcaldesa, con Luthor otorgándole prótesis de piernas perfectamente funcionales. Con el público de la ciudad de su lado, y ganándose al mundo lentamente durante los 12 meses entre Man of Steel y esta historia, llegamos a este momento culmen en su carrera. LexCorp ayudará ahora a las fuerzas militares de toda Estados Unidos, otorgándoles armas exclusivas para poder enfrentar a posibles amenazas del exterior. Por si se lo preguntan, también hace referencia a los kryptonianos, pero hasta este momento, nunca hace una mención a Superman directa o indirectamente, más allá del ataque del año pasado. La rueda termina con Lois Lane y otros periodistas entrevistando al político empresario de camino a su limusina, tras terminar su largo monólogo y discurso. Lois entonces le pregunta que si sus actos heroicos son comparables a los de Superman y si él puede ser considerado un igual, vamos, que si Superman y Luthor son dos caras de la misma moneda. Entonces, en un fugaz instante, la máscara de Luthor se cae y responde de manera atronadora pero calmada a la periodista. Esa frase ocurre muy fugazmente, pero Luthor todavía conserva su careta, digamos que solo resbala un poquito. Luthor, lejos de excusarse, simplemente afirma que él no está calificado para opinar respecto al protector de la ciudad, pues no lo conoce lo suficientemente bien y no quiere ser prepotente u opinar en falso. La limusina se aleja, con Merky y Luthor charlando en el coche respecto a su opinión de Superman. Luthor no estaba mintiendo, decía la verdad. Realmente él no puede dar una opinión detallada del alienígena porque jamás lo ha conocido en persona, pero sabe cosas de él, como todos. En realidad, ¿qué podemos decir sobre Superman? Puede volar y detener crímenes. Puede salvar a un gato y apagar incendios con su propio aliento. Puede destruir decenas de edificios con sus propias manos y aún así conseguir que idiotas le construyan una estatua en su honor.
Mientras mantiene su nuevo monólogo con su guardaespaldas, atravesando las calles de la ciudad, Luthor lee unas cuantas cartas de sus seguidores, entregadas durante el anuncio. La mayoría las rompe ya que son simple basura que gente de tercera clase solicita, como más dinero, más trabajo, etc. Pero Luthor lee con detenimiento la carta del niño enfermo, y le narra su historia. Dice que sí le puede ayudar a construirle una casa a su perro, pues él y su madre no tienen las habilidades para hacerlo. Luthor entonces ordena a Merky que haga unas cuantas llamadas para concertar una cita con ese niño, ya que él personalmente lo ayudará. Ciertamente, mi versión del personaje puede ser comparada con la interpretación de Wilson Fisk en la Daredevil de Netflix. Dicen que los mejores villanos son aquellos que creen que son los héroes. Mi versión de Luthor es un héroe. De hecho, Luthor, en diferentes cómics, ha sido catalogado y mostrado como tal, más allá de su odio y obsesión con Superman. Yo creo que sería interesante explotar al personaje como tal y no simplemente atarlo con Superman, es decir, ver más allá y hacerlo un poco más independiente, pero siempre manteniendo su conexión con Superman. De manera perfecta, mi Lex Luthor se merece ser catalogado como antagonista, porque ciertamente no es un villano con ansias de poder, o un monstruo que desea destruir el mundo. Al menos, no en mi historia. Yo siempre he visto a Lex como alguien que desea proteger al planeta y hacerlo un lugar mejor, o al menos, Metrópolis, pero la llegada de Superman, su simple existencia, simplemente es algo demasiado fuerte para él, porque la existencia de alguien como Superman rompe toda la filosofía del personaje y lo desafía, en cierta forma. En fin, con Luthor dirigiéndose a visitar a un conocido y continuando con la historia, después de la escena en la limusina, nos trasladamos a la mansión Boone Inn, con el televisor encendido en el salón de estar. No había nadie allí, pero poco importaba porque Alfred, interpretado por John Cleese, estaba cocinando el desayuno para el amo Bruce. Alfred comentaba la noticia del anuncio corporativo del LexCorp con él mismo, con sus característicos tonos de ironía. Después de haber finalizado con la creación de unos perfectos huevos fritos y bacon, este se dirige a la biblioteca de la mansión, y tras girar los manojos de un reloj de cuco, apuntando a la hora en la cual Martha y Thomas Wayne fueron asesinados, un pasillo secreto de la habitación se abre, dando paso a la entrada de la Batcueva. Mi versión de la Batcueva sería extraída tal cual de los cómics. Una cueva gigantesca con plataformas, decenas de ellas, cada una centrada en una zona en específico. Está la sala de los trofeos, con numerosos easter eggs, está el hangar del Batwing, está la pista del Batmóvil, está la zona de entrenamiento, está la zona de los trajes, con el traje de Jason Todd remarcado en una cúpula, aparte de los trajes de Batgirl y Nightwing. También habían algunos atuendos de Batman usados en su pasado. Un atuendo extremadamente similar al de Year One, pero mezclado con su primera aparición en 1939, el atuendo de Michael Keaton en Batman Returns, el traje de Batman Arkham City y finalmente el atuendo que llevaría en mi historia, que vendría a ser un remix entre el de Batman Returns, Batman Arkham City y el de Batman City of Scars. Bruce se encontraba en el sector del Bat-ordenador, una gran plataforma rodeada de ordenadores y mesas de trabajo e investigación. Este se encontraba sentado, investigando, con su traje de entrenamiento y leyendo un archivo. Tras un par de comentarios sarcásticos e irónicos sobre los murciélagos, Alfred le entrega su ración de huevos fritos al justiciero, pero este las ignora. Bruce se encontraba ocupado investigando la nueva fuga del Joker, interpretado por Jared Leto, del asilo Arkham. Se había fugado hace una semana, y desde entonces lo máximo que había conseguido era un pasaje falso del aeropuerto de Gotham City. El payaso había utilizado una identidad falsa, Melvin White, y mucho maquillaje para marcharse de la ciudad, por motivos que todavía le resultan desconocidos. Si se lo preguntan, mi interpretación visual de este Joker Leto sería una mezcla entre el estilo mafioso de los años 40, el utilizado por Jack Nicholson por cierto, y su estilo visual del Arkhamverse, aunque aquí solo tendríamos vistazo a dos fotos de archivo suyas, una como el príncipe payaso del crimen en un expediente policial, sonriendo a la cámara, y otra como Melvin White, sonriendo a la cámara nuevamente, cubierto de maquillaje y utilizando sombrero de ala. Cabe mencionar que de ser yo el responsable, le hubiera agregado prótesis en la barbilla y nariz a Jared Leto para darle ese aspecto exagerado característico del villano. Batman se muestra un poco obsesionado con el villano, porque cada vez que se fuga o hace una maldad, no puede evitar recordar lo que hizo con Jason. Su única regla y voluntad consiguieron evitar 1.000.000 de veces que el murciélago no acabase con su vida, pero él sabe que el Joker se fuga porque desea que lo mate, lo desafía, porque si lo hace finalmente, él saldrá ganando.
Alfred no puede evitar esconder su decepción para con su amo, escondida con ironía y sarcasmo, pues como cualquier ser humano, Alfred opina que Joker ya ha asesinado a demasiadas personas como para permitirle que respire un solo día más. Nuestro viejo amigo ha demostrado ser muy vivaz y retorcido. Tanto que me sorprende que usted no le haya bajado los humos y roto el cuello en el proceso. Curiosamente, Alfred había decorado los huevos y el bacon para provocar que formasen una cara sonriente. Batman evita discutir ese tema con el mayordomo de nuevo porque llevan años hablando de lo mismo. Además, dejando el asunto del Joker de lado, otros villanos como el Acertijo siguen en libertad y paradero desconocido. Afortunadamente, considerando su mentalidad inestable y constante deseo de hacerse notar, tras un mes sin actividad, Edward Nashington liberó un complicado acertijo en la ciudad hace unas cuantas noches, partido en 5, colocado en diferentes partes de la ciudad. Justo anoche Batman consiguió juntarlos todos con cierta ayuda femenina. No se hacen comentarios, pero Alfred no puede evitar soltar el viejo refrán. ¿Qué le hizo la curiosidad al gato? Nada, supongo. Después de unos segundos, Batman resuelve el acertijo a una velocidad alarmante, inclusive considerando que se trataba de un mensaje críptico, escrito en griego. La respuesta del acertijo era simplemente una piscina. Nashington podría haberle revelado su localización al murciélago sin querer queriendo, pero como suponía, se encontraba fuera de su jurisdicción, lejos de la ciudad. O eso supone Alfred, pues en Gotham no hay sitio para los chalets lujosos, más allá de la mansión Wayne. Después de una breve investigación sobre el significado de ese acertijo, Bruce se dirige a Empresas Wayne para entablar sus habituales y aburridas charlas de negocios, después de afirmar que los huevos fritos estaban fríos, fastidiando a Alfred. Tras esto, nos desplazamos a Metrópolis, en la zona multimillonaria de la ciudad, ubicada entre las montañas, con estas siendo decoradas por decenas y decenas de mansiones y casas lujosas, el típico hogar de multimillonarios o políticos. La limusina de Luthor aparca en la más lujosa de todas, situada en una colina, de cara a los rascacielos de Metrópolis. Luthor y Merky se acercan a la mansión para ser atendidas por dos hermosas y jóvenes muchachas, Tiedre Vance y Nina Danfino, interpretadas por Deborah Ann Woll y Kao Okamoto respectivamente. Ambas chicas parecen oficinistas y secretarías cualquiera, la diferencia reside en que ambas van de color verde. Como ya mencioné, el exterior de la casa es bastante lujoso y común, con una gran piscina en la entrada. Pero el interior era completamente diferente. Parecía la casa de un friki, un enfermo mental, con periódicos, electrodomésticos y libros tirados por el piso. Algunos cuadros estaban rotos, mientras que otros permanecían en sus puestos. La televisión, mejor dicho, la decena de televisores, mostraban todas las secciones de la casa, incluida los sótanos. Luthor observa con atención una de estas, pues en ella se puede ver a una persona atada a una silla, con la cabeza cubierta por una sábana negra. Pregunta que chilla, protesta, grita y experimenta, pero nunca resulta como uno espera. Respuesta: un conejillo de Indias. El acertijo observaba a sus visitantes y asistentas desde la cocina. El villano principal per se de la historia se encontraba sentado en una mesa de la cocina, vestido con un albornoz de color verde y rosa. Pese a que su peinado se encontraba despeinado y su aspecto era el de un psicótico, todavía lucía como un genio y alguien elegante. No era un lunático, todo lo contrario, era uno de los humanos más inteligentes de la Tierra, sino el más superior. Después de que sus asistentas limpien la mesa y su boca con pañuelos, lo acompañan a entablar una conversación con Luthor en el patio del chalet, el cual tenía otra piscina, enfocada a la ciudad del mañana. Edward Nashington se ocultaba con una identidad falsa, mezcla de dos genios de la historia, el inventor del teléfono y el inventor de la electricidad. La razón por la cual ambos mantenían reuniones era porque se hacían favores el uno al otro. Trabajan juntos, por decirlo así, pero casi rozando el chantaje. Nigma tiene a Luthor agarrado de las pelotas tras que este averiguase una serie de proyectos clandestinos producidos por LexCorp. De hecho, todo esto forma parte de un nuevo y retorcido juego de Nigma para con Batman, su nuevo desafío contra él, si quieren decirlo así. Nigma conoce todo eso porque después de escapar de Arkham, el lunático egocéntrico necesitaba un nuevo escondite para permanecer seguro y lejos de las garras del murciélago, y tras utilizar el poco poder que le quedaba, decidió apostar todo y jugar con el futuro presidente de los Estados Unidos, pues aparentemente, ambos personajes ya tenían historia en el pasado. Una vez que Nigma consiga todo lo que necesite de Luthor, lo dejará en paz y mantendrá la boquita cerrada. ¿Y qué necesita Nigma?, se preguntarán.
tiempo, poder y juguetes nuevos con los cuales retar al detective. Nigma desea experimentar con la apodada por él kriptonita, pero Luthor se niega en rotundo porque no está listo para probarse, ya que existen posibilidades de que sea radioactiva. Al menos por el momento, necesita seguir examinándola más de cerca. Nigma hace un acertijo sobre la necesidad que tiene el empresario de ocultar su piedra, pero Luthor contraataca con otro acertijo dicho en latín, el cual resulta en la caída de un dios. En esta escena el plan sería jugar con la rivalidad mental entre Nigma y Luthor, ya que ambos son personajes muy inteligentes, por no decir unos genios y antagonistas. De hecho, como ya escucharon, se da a entender que Nigma tiene cogido de las pelotas a Luthor, pero después de terminar su reunión con él, Luthor revela a su asistenta que simplemente le sigue la corriente al criminal, porque de quererlo, ya estaría muerto. No obstante, necesitaba una distracción para el murciélago y mantenerlo desviado de sus proyectos, ya que tarde o temprano los descubrirá, y por eso Luthor no quiere entregarle kriptonita al acertijo, porque si lo hace, Batman llegaría más rápido a Luthor. Lex quiere que cuando Batman ya llegue a él sea demasiado tarde, y así será. Merky no puede evitar preguntarse qué planea Luthor con todo esto, pero su plan sigue siendo desconocido, y lo único que se sabe es que es algo tanto contra Batman como contra Superman, pero las motivaciones de por qué querría eliminar a Batman también siguen siendo un misterio. Después de esta peculiar reunión entre mentes maestras, la acción se traslada a un escenario de Metrópolis, el sector viejo de la ciudad, con edificios viejos pero no necesariamente hundidos en la pobreza. Simplemente digamos que esa zona recuerda a la Nueva York de los años 80. La policía, bomberos y ambulancia tenían rodeados el edificio, e intentaban entablar conversación con una chica. Esta daba la impresión de ser una emo, por lo cual debía ser Gothamita. Intentaba suicidarse arrojándose al vacío, pero simplemente no tenía el valor suficiente para hacerlo. Tras unos segundos de duda, Superman aparece por primera vez en la película, en su santa gloria, descendiendo hacia ella, tras preguntarle si no tenía frío al estar allí. La mujer trata de alejarlo con un cuchillo y amenaza con cortarse las venas de sus brazos, pero Superman, haciendo uso de su superoído, sabe que no es verdad. De hecho, ella simplemente desea matarlo con todas sus fuerzas, quería llamar su atención. El hombre de acero no puede evitar preguntarse por qué haría eso, manteniendo su clásica personalidad de Boy Scout volador, pero aún así mostrándose algo molesto sobre los actos de la mujer. Esta le confiesa que sus padres habían muerto durante el atentado de Metrópolis hace un año. Lleva todo el tiempo desde ese entonces ingresada en un internado, pues no tenía familiares cercanos o lejanos, y simplemente ya estaba cansada de todo, y patéticamente afirma que si va a morir, se lo llevará con él. Lejos de alarmarse o enojarse, Superman simplemente se sienta con la chica y entabla una conversación de tú a tú, le habla como a un igual. Le cuenta la historia de un niño, de hecho. Ese niño tenía que cumplir un examen el día siguiente. Había estudiado y se había esforzado con todo su ser para evitar el suspenso. Pero días después, descubrió que no fue suficiente, y suspendió con pésima nota. Al principio, se sentía aterrorizado por su futuro. Pero se levantó y se recuperó. Siguió con su vida. Y siguió dando lo mejor de sí, para que esa situación nunca más vuelva a repetirse. La moraleja termina con la chica preguntándole si ese niño volvió a suspender otro examen, terminando la escena con ambos personajes abrazándose, como si fueran padre e hijo. Como tarea, les dejaré a ustedes explicar en comentarios en qué consiste esta moraleja y en cómo afecta a Superman y su rol de superhéroe en este universo mejorado de DC Universe en el cine. Como ya tendrán calculado, la historia no debería de llevar ni 30 minutos de metraje, máximo 25, y aún así he hecho un video sumamente longevo, por lo cual voy a detenerme aquí. Si os ha gustado, o si no os ha gustado, por favor expresen su opinión en la barrita de comentarios, además de tal vez su deseo de ver esta historia continuada, aunque seguramente la continuaré igual. ¿Qué piensan de una posible historia de Batman y Superman antagonizada por el Acertijo y Lex Luthor? ¿Sería una elección interesante? Por mi parte, yo creo que abre muchas puertas. Antes de finalizar, se me olvidó darle un título a mi cuento de hadas. Simplemente me voy a referir a esta historia como Superman/Batman World's Finest. Si lo piensan bien, aunque capaz ya se dieron cuenta, el subtítulo no necesariamente tiene que ver con esos dos superhéroes además. Hasta la próxima.